presentarlo a Fabio. Nosotros somos la escuela del PRO y Fabio es un primo nuestro, primo hermano, diría yo, diputado nacional por la UCR. Estamos juntos en esta gesta de salvar al país y para mí es un enorme placer que esté con nosotros por muchas razones. Fabio es actualmente diputado nacional y además para mí, que tengo tantos años de banca, es de los que uno mira y escucha. Fabio es un trabajador serio, cumple con su trabajo y además es una permanente usina de ideas, como ustedes van a ver en un minuto. Fabio se ha especializado, la palabra que marca su carrera es ciudades o territorio, digamos. Máster en Barcelona, máster en Bolonia, maestría de ciudades de la UBA, desarrollo territorial en la UTN, investigador principal de CIPEC, autor de un libro que me conectó a mí con el tema de las ciudades, que les recomiendo, es una buena inversión, compren De construir al populismo, porque más allá de construir al populismo, porque más allá del fuerte contenido político con mayúscula, tiene un mensaje muy creativo, muy creativo, muy positivo sobre cómo repensar el territorio y, y además sobre la energía de las ciudades, lo que se puede con las ciudades. Eh, solo un comentario, probablemente lo digas. Fabio, a mí me encantó cuando él menciona a Tandil, ¿no? Y nos dice, podemos tener muchos Tandiles en la Argentina. Ciudades como esas donde se combina trabajo, educación, convivencia cívica, potencia, todos los días hay alguna novedad acerca del crecimiento y las posibilidades de Tandil. Y cada una de nuestras ciudades puede ser un Tandil. Creo que tenemos, y es como una otra manera de concebir el territorio, de concebir la política. Así que bueno, nada, Fabio, muchas gracias por estar en este espacio, todo tuyo. Bueno, gracias Eduardo, para mí es un gusto enorme. Yo siento, voy a tomar un minuto antes de entrar en tema, yo siento esto como un enorme gesto de generosidad y aparte nosotros, nuestra construcción política que se inició en el 2015 es una construcción política que con sus claroscuros está cimentada en la responsabilidad. La Argentina necesita una fuerza política republicana cohesionada, amplia. Representamos una enorme heterogeneidad social, de Ushuaia a La Quiaca, de distintos sectores sociales. Tenemos la suerte, la riqueza de que no nos votan solo las clases medias. Nosotros hacemos elecciones importantes en los conurbanos de todas las ciudades, en el interior, en todos los distritos. Y esa heterogeneidad cultural, productiva, de ingresos, etcétera, se expresa, por supuesto, en nuestra alianza política, con una unidad en valores. O sea, tenemos la perspectiva de que el Estado no es un espacio donde nosotros vamos a realizar nuestra vida personal, sino que es un espacio de servicio, la vida pública es un lugar de servicio, y le tratamos de dar ese sentido de causa a nuestra vocación política. Así que para mí es un gusto enorme y yo de lo que más me gusta de todas las cosas de la política, Eduardo lo sabe bien, la política te obliga a hacer cosas muy distintas, de atender a un periodista a las 7 de la mañana hasta escribir un artículo, debatir una ley de un tema que te interesa más o menos y hacer decenas de kilómetros. Quizás el tema que más me gusta de toda la política es ¿no? Es estar cara a cara con colegas en la militancia, digamos así, tratando de abrir un debate. Yo voy a hacer una presentación que durará, no sé, 30, 40 minutos y abrir un debate sobre los temas que recreen la confianza de la sociedad, intenten recrear la confianza de la sociedad y de la gente en el sistema institucional y es ofreciendo cosas, ¿no? Más allá de quejarnos, más allá de bloquear, nosotros también tenemos que ofrecer cosas. Y ya me meto en tema. Nuevamente, gracias Eduardo por esta convocatoria y gracias a todos por estar ahí. Un segundito, Fabio. Mami Correa, ¿podrías apagar y prender, salir y entrar de vuelta? Porque tenés
tenés un movimiento ahí muy fuerte en tu pantalla. O sea, salí y volvé a entrar, por favor. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Eduardo, y ya ahora lo vamos a integrar al texto, digamos, de lo que yo voy a decir, efectivamente, en los últimos 25 años de mi vida yo me he dedicado a las cuestiones territoriales. El territorio es un objeto de estudio. Ahí hay un objeto de estudio en el que confluimos geógrafos, teóricos políticos, urbanistas, ingenieros, cientistas sociales, etc. El territorio es fascinante cuando uno lo empieza a estudiar, cuando comprende que las dinámicas territoriales no son situaciones casuales, ni solo producto del voluntarismo político. Y entonces, bueno, así como curioso de la vida, fui entrando con un tema, con otro, con un perfil, con otro, dado que yo originariamente soy abogado, metiéndome, bueno, y después hice un curso que es un curso icónico que se dictaba, que ya no se dicta más en Barcelona, en el momento en que Barcelona era la ciudad estrella con su reforma urbana. Tuve de profesor y de guía a Jordi Borja, digamos, me considero intelectualmente un discípulo de él en ese sentido, y seguí trabajando luego en la materia desde mi visión latinoamericana y mi visión política, digamos, de alguna manera, en el sentido que nuestra realidad, no, si bien me siento tributario y orgullosamente tributario de toda esa concepción teórica que catalanes, italianos y franceses tienen en general, es verdad que por un montón de motivos que tienen que ver con los niveles de ingreso, la relación histórica con el territorio, la estabilidad o no estabilidad demográfica, los flujos migratorios, etcétera, las soluciones que se piensan para un entorno no necesariamente son aplicables a otro. En ese mare magnum, digamos, de que me interesa el territorio, hubo un momento en mi vida que yo me empecé a obsesionar con nuestro territorio, ¿no? Con el territorio argentino, ¿no? Y acá ahora empezamos como la charla en términos teóricos. Ustedes tienen que saber que la primera categoría, digamos, sobre la cual el hombre tiene conciencia cuando nace es la categoría espacial, digamos, ¿no? Y lo que el hombre, el mundo circundante, su primera geografía, va a configurar un montón de cosas en su cabeza, en su modo de ver las cosas, etcétera, ¿no? Y que el territorio, el hombre empezó a ocupar el territorio y nosotros, se calcula que tenemos 300.000 años desde que nos erguimos, ¿no? Desde que aparece el Homo X, que es más o menos como nosotros, el Sapiens de Harari, pero de esos 300.000 años, solo hace 10.000 que vivimos en asentamientos. O sea, 290.000 fuimos nómades, que es una forma de concebir el territorio, ¿no? Fuimos nómades y en ese nomadismo, en general la gente se cree que el nomadismo, que andábamos por ahí, el nomadismo era rutinario porque el hombre se desplazaba por lugares donde tenía conciencia de los olores, de los ruidos, pues los ruidos pueden significar una fiera, digamos, puede significar un evento climático, etcétera. Conocía la raíz que comía, la planta que comía, sabía cuál era buena, cuál era mala. Solo cuando no podía garantizar la supervivencia en ese nomadismo rutinario que hacía, lo excedía. O sea, cuando no había para comer, había una sequía, no había para comer, daban vueltas, y un momento que decía, bueno, hay que animarse a cruzar el río, hay que animarse a cruzar el río. O sea, solo excedía en el nomadismo rutinario in extremis, porque cada animarse era un riesgo fenomenal, digamos. Eso fue nuestra vida 290.000 años. Y en los últimos 10.000, porque establecimos un link entre la semillita y el producto, o sea, porque nació la agricultura y tuvimos una cosa de la que poder comer que relativamente podíamos controlar, empezamos a quedarnos al cuidado de lo que sembrábamos, digamos que no se sabía que era sembrar en ese momento, el cuidado de esos sembradíos, llamaríamos hoy, y nos asentamos. Nos asentamos en un lugar y eso cambió porque nace la idea de patrimonio, nace la idea de este territorio es mío, que era una idea que en el nomadismo no teníamos, se perfeccionan las jerarquías en los grupos humanos, los roles,
Bueno, nada, mil cosas, nuestra cultura cambia ahí, digamos, ¿no? Pero toda esta vuelta es para decirles que una cosa que a mí me empezó a obsesionar es cómo se conformó el territorio argentino, ¿no? Hay mucho escrito y yo se lo voy a simplificar en 5 minutos porque para poder construir el territorio para adelante que queremos, tenemos que entender por qué tenemos el que tenemos. Porque el que tenemos no es el resultado ni de la maledicencia de los dioses, ni de la perversidad de nada, es un resultado histórico, es un constructo histórico, por supuesto, de naturaleza política, que hubiera podido ser otro, sin lugar a duda, pero que tiene mucho fundamento en cómo nosotros nos hemos desenvuelto como nación, ¿no? Entonces, hay dos momentos económicos que fundamentan, digamos, este territorio que hoy reconocemos. Generalmente, después hay decenas, hay miles de excepciones, pero vamos a ir con la brocha gruesa. Bueno, digamos así, que el Virreinato del Río de la Plata padeció o disfrutó de la distancia de la metrópoli y de la carencia de minerales que considerados relevantes, y por lo tanto había una cierta cultura abandónica sobre esos territorios no tan atractivos frente a otros en nuestro momento colonial, ¿no? Y nosotros hay toda una primera etapa en la historia argentina donde inclusive los grandes, las personas que reflexionaron sobre esto, referían permanentemente al territorio argentino con el concepto del desierto. Tiene alguna lógica, porque efectivamente si uno salía en carreta en el año 1790 de Buenos Aires a Córdoba, durante 1 minuto o 2 a lo sumo, al salir y tomar el Camino Real, veía gente y casas, o 5 minutos, durante 4 días no veía a nadie, y después durante 1 minuto o 2 minutos o 10 minutos veía casas. Y si hacías el trayecto de Córdoba a Tucumán, lo mismo. O sea, cuando salía de Córdoba durante 4 o 5 minutos hasta que entraba en la zona rústica, veía un caserío, después no veía a nadie, y durante 2 días hasta llegar a Tucumán no veía a nadie. Veía animales, pastizales, montañas, etc. Entonces, que inclusive era un vacío agobiante, que está en nuestra literatura. Y eso fue así hasta este momento que vamos a señalar ahora, hasta que en un momento determinado Argentina, después de sus guerras intestinas y de consolidar la organización nacional, etc., la élite política argentina toma una serie de decisiones, un conjunto de decisiones, que la transforman a Argentina en un proveedor preferencial de productos en ese momento de altísimo valor coyuntural, y organizan el país en torno a ese rol. Es muy importante entender esto porque siempre creemos que fue una tarea sencilla, y fue una tarea de mucha complejidad, de tal complejidad que otros países latinoamericanos en posibilidad de hacerlo no lo pudieron hacer. Cuando digo de mucha complejidad, digo, bueno, aparte, yo siempre hago una humorada con eso, no sabemos si eran buenos o malos esa elite, pero que siempre que tenían gustos políticos muy particulares, porque decían, ¿cuál es el código civil más vanguardista de la época? El francés, tráeme ese. ¿Cuál es la constitución más vanguardista de la época? La norteamericana, tráeme ese. O sea, nunca se iban con chiquitas, quiero decir, en ese sentido. Lo cierto es que digamos, después de la consolidación territorial que lleva adelante el presidente Roca, la Argentina hace una alianza estratégica con la potencia dominante de la época, que era Gran Bretaña, se transforma en un proveedor muy significativo de carnes, cueros, lana, y para hacerlo genera un registro de la propiedad inmueble modélico como el de la provincia de Buenos Aires, un trazado ferroviario destacadísimo a escala global, incorpora genética animal, bueno, promueve una legislación proinmigratoria única en el mundo en términos de generosidad en esa época, y produce una verdadera revolución pacífica, y se produce la primer gran cambio territorial de la Argentina, que atado a la globalidad de la época, la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad par hasta 1870, de Córdoba o de Tucumán o de Salta, eran ciudades que tenían Córdoba, Buenos Aires no llegaba a ser
era 1.5 Córdoba en ese momento, se transforma en la cabecera de, como decimos nosotros técnicamente, de un hinterland, de un espacio integrado a la economía global. Esto es muy importante entenderlo, porque ahora vamos, porque no solo se trata de una captura de recursos muy importante que ingresan por la exportación de bienes que recién señalamos, sino que cuando decimos integrado a la economía global es que vos cuando te integrás a esas cadenas de valor económicas globales, ya en esa época, hoy mucho más, tenés que cumplir una serie de requisitos. Un montón. O sea, la empresa que está haciendo el tráfico internacional tiene que tener una secretaria que es bilingüe, tiene que tener, no sé, en esa época sería un telégrafo, pues fue un teléfono, etcétera. Entonces nadie tenía un telégrafo, esa empresa tenía que tener un telégrafo, tenía que haber principios de estabilidad jurídica, depósitos, compañías de seguros. El grano tenía que ser calificado para que el que lo reciba efectivamente lo mismo que el señor que lo mandaba decía que mandaba, entonces había una calificación de los granos, aparece una actividad económicamente útil nueva, entonces, y los barcos se reparan ahí, y etcétera. Entonces vos tenés una utilidad económica, pero entras a jugar en una liga que tiene una serie de exigencias muy altas, pero que genera un subproducto correspondiente a esas exigencias, que es que las personas que pueden hacer eso en ese nivel de complejidad son personas más sofisticadas, son relaciones más sofisticadas, empresas más sofisticadas, vínculos más sofisticados, y hay una relación entre cultura y economía determinante. Y la ciudad de Buenos Aires, si hay una ciudad en el mundo en que rápidamente pasó de ser una aldea a tener toda la imagen de una ciudad global potente, relevante, fue Buenos Aires. Cuando el centenario, Buenos Aires es una ciudad. Nosotros, además, nuestra larga decadencia nos hace perder registro de eso, pero para darles un ejemplo, Buenos Aires tuvo agua corriente antes que Nueva York, digamos, ¿no? O sea, entre 1870 y 1910 se produce este fenómeno que inicia el ciclo de la macrocefalia argentina, porque a 1870 ese problema era un problema teórico nada más, no era un problema real, digamos. Y Buenos Aires y su área de influencia capturan más o menos 2/3 de los inmigrantes que llegan al puerto, que se fue el verdadero vector de crecimiento demográfico de la Argentina en la época, y eso fue así. Ese fue un dato. Podía ser de otra manera, podía ser de otra manera, no sabemos. Se tomó una opción de integración acelerada de la economía global, produjo beneficios. Bueno, un país con 80% de analfabetos en 1930, para cuando terminaba el ciclo, estaba arañando el 15% de alfabetismo. Los salarios de la Argentina en términos ponderados siempre estaban entre el primero al quinto más alto del mundo. Argentina empezaba a masificar ya la educación universitaria, no solo la educación básica. Nuestro nivel de infraestructura era incomparable en el entorno, 2/3 de los ferrocarriles de América Latina estaban en la Argentina. Había problemas, había un montón de problemas, le puedo contar una historia de un montón de problemas, pero digamos, empieza la macrocefalia y genera un montón y quizás el problema más grande es que hubo 40 años donde no había una reflexión. Argentina en 1930, que digamos que cuando yo voy a poner que se quiebra ese ciclo, en 1930, hasta 1930 Argentina no tenía la coparticipación. O sea, cada provincia tenía un sistema de división de fuentes. Las provincias cobraban sus tributos y atendían su presupuesto, y la nación cobraba los suyos y atendía su presupuesto. O sea que la Argentina en la máxima etapa de prosperidad del país no tenía un mecanismo formal de reequilibrio territorial por vía fiscal. Eso no significa que la nación no hizo nada, no sería verdad decir eso. La nación hizo un montón de cosas para el reequilibrio territorial. Por ejemplo, nosotros vamos y nos sorprendemos porque Israel le provee flores y hortalizas a Europa, es un desierto regado. El Alto Valle Río Negro regó el doble de territorio que Israel 50 años antes, ¿no? O sea, no es que el país no hizo nada. O sea, se hicieron un montón de cosas para el reequilibrio territorial, pero la fiscalidad tiene un rol central en la conformación del territorio, y hasta 1930 Argentina no tenía coparticipación federal de impuestos, por lo tanto, los territorios que no habían ingresado en la globalidad, lo voy a hipersimplificar esto, se quedaron jugando el campeonato federal. La cancha estaba irregular, las luces no andaban, el referee llegaba medio borracho, y Buenos Aires y el hinterland pampeano tenía un referee espectacular, la cancha todas las luces andaban, el césped era espectacular, porque siempre pensamos en la utilidad económica. Yo quiero que se concentren en porque esto tiene que ver con lo que voy a proponer al final.
que ingresar a cadenas de valor más sofisticadas genera un beneficio económico y un beneficio extraeconómico, o económico no monetario en cualquier caso. En 1930 se produce una crisis, todo el mundo sabe, la crisis del 30, etc. Y esto le vamos a poner un poquito de humor, Eduardo, porque así es más llevadero. Hoy nos faltan los dólares, en ese momento nos faltaban las libras, digamos. O sea, que hubo un señor muy inteligente, era Federico Pinedo, el abuelo del Federico Pinedo de ustedes, que juntó esta anécdota es real, juntó una serie de ricos, es un señor muy ilustrado, con mucho mundo, y juntó una serie de ricos, ya gobernaba el presidente Justo, en su casa, y les dijo, ustedes tienen claro que esta crisis puede durar o sea, que no es una crisis cíclica. Los ricos pensaron que había bajado el precio del trigo y de la lana ese año y que al otro año se recuperaba y listo. Entonces te dijo, no, pero escúcheme una cosa, están quebrando los bancos en Estados Unidos, esta es una crisis del sistema capitalista, Estados Unidos hoy es casi el 30% del PBI mundial y en ese momento era el 20%, y el Pinedo se daba cuenta que Estados Unidos iba a comprar menos de las cosas que compraba, entonces las economías a las que Estados Unidos le compraba iban a estar muy golpeadas, y esas economías golpeadas a su vez iba a estar afectado el comercio internacional, no iba a haber confianza en las monedas, etcétera. Entonces, los tipos les entró a correr frío por la espalda a los ricos. Entonces, como le confiaban a Pinedo, le preguntaron a Pinedo qué había que hacer. Y Pinedo le dijo todas cosas que eran contraintuitivas para ellos. O sea, ninguna de las cosas que le dijo Pinedo, ellos pensaban, tenían confianza en eso. Dijo, miren, hay que cerrar la economía, se miraban uno al otro. Como no vamos a tener las libras, dijo, vamos a tener que crear una red de escuelas técnicas en Argentina no van a venir más los abrigos y las textiles de Londres, ni la mayólica de Bélgica, la vamos a tener que acá, serán más chorongas, pero no, tenemos que cuidar las libras. Vamos a crear una institución que se llama Banco Central, vamos a pintar unos cositos, hay que pintar con cuidado, pero vamos a pintar porque eso nos sirve entre nosotros, no nos sirve para afuera, pero entre nosotros nos sirve. Y vamos a crear una Junta Nacional de Carne, una Junta Nacional de Grano, porque una vez que sigan bajando los precios de ustedes, a esto les corría el frío a los otros, va a entrar el Estado, que estaba bien fiscalmente el Estado argentino, y le va a comprar porque no es bueno que ustedes se fundan. Porque un día esta crisis va a terminar y los precisamos vivos para la recuperación. Entonces, si ustedes se funden, estamos fritos. Entonces, ahí entramos con precios de sostén en el carne y en el granos. Ustedes no se funden, el Estado los banca, dentro de 3, 4 años la economía mundial y los carnes y los granos seguirán teniendo valor. Bueno, los tipos se miraban uno al otro porque era todo lo contrario a lo que habían pensado, como habían sido educados, etcétera, pero fueron y le dijeron al presidente Justo, mira, Federico, que es un señor serio, estudioso, etcétera, nos dice esto, Justo lo llamó, lo nombró ministro de Hacienda, llevó adelante su programa. ¿Qué nos importa a nosotros? Ese programa tiene enormes impactos territoriales, enormes impactos territoriales, porque ese programa, que es el programa que que impulsa, porque ya Argentina venía con un proceso de industrialización, pero que impulsa la industrialización sustitutiva explícitamente, produce un fenómeno que es el diferencial salarial entre los salarios industriales de las áreas de los conurbanos y los salarios agrícolas o de servicios, y un proceso migratorio que ya existía en la Argentina se recontraacelera, ¿no? Se superacelera. Y no había como todos los países que se industrializaban generaban metrópolis, Buenos Aires no veía eso en ese momento, en los años 40, como algo negativo. Es más, era un signo de distinción de tener un país que tuvieras una metrópoli, porque que tuvieras una metrópoli significa que tenías industria. Y en la lectura civilizatoria de la época, tener industria era que agregabas valor y conocimiento a tu proceso productivo de manera intensiva. O sea, la industria estaba identificada no solo a los salarios, sino que solo podías producir industria si tenías gente educada, digamos, si tenías ingenieros, si no, no podías tener industria. O sea, era un signo. De hecho, la literatura sociopolítica asociaba país desarrollado con país industrializado, eran sinónimos. O sea, vos no eras un país desarrollado si no eras industrializado en 1950 o en 1940. Hoy eso no se usa como sinónimo porque hay países que tienen 5% del PBI en su industria y nadie puede ir a dudar que Suiza es un país desarrollado, digamos, ¿no? O que Nueva Zelanda con 8 o 9 es un país desarrollado, quiero decir. Lo que quiero decir, pero en esa época, ¿no? Porque vayamos a esa época. Y ahí se produce un desequilibrio fenomenal
porque sí hay Buenos Aires, Rosario y Córdoba empiezan a receptar no solo la migración interna, sino la migración de los países vecinos, etcétera. Y eso, aunque les parezca mentira, de todas maneras, funcionó razonablemente bien hasta 1975. ¿No? ¿Qué significa razonablemente bien? La gente que migraba conseguía un empleo de mayor o menor calidad, y entonces era una vía de ciudadanización. Pineda discute implementó su política. Sí, sí, claro, no fue inmediato, sí, pero después del 30, perfecto, tipo 35. Eh, la Argentina, voy a decir una cosa, Argentina se recuperó de la crisis del 30 más rápido que Estados Unidos. Tiene que ver con esto, con los aportes de Pinedo también. Eh, entre el 1900, porque hoy se le pega mucho y yo me parece que es justicia porque está agotado el modelo de industrialización sustitutiva, pero hay que decir que entre 1930 y 1975, y a pesar de la enorme inestabilidad política que tuvo la Argentina en esos 45 años tuvo desempleo de un dígito. Y medida en términos como lo mediríamos hoy, la pobreza de esa época sería del 12 o del 13%, que sea un tercio de la actual. O sea, es difícil decir que es un fracaso, digamos, ¿no? Hasta 1975. Pero ¿qué pasa? Que era un modelo mixto, era un modelo que no había terminado con la Argentina agroexportadora, era un modelo que detraía recursos de la Argentina agroexportadora para financiar lo que se consideraba la economía de vanguardia para la época, por todo esto que dije, que era financiar por múltiples mecanismos la economía industrial. ¿Por qué era un éxito? Digo, un éxito social, digo, porque venían los trabajadores, en general conseguían empleo, y en términos urbanos, ustedes piensen que hasta la década del 90 en Argentina, arañábamos que casi el 90% de la gente que vivía en una casa, la casa era suya. Esto se explicaba porque funcionaba un mecanismo de inclusión urbana que era el loteo popular, ¿no? Con el recibo de sueldo, la gente iba a los loteos había buenos, regulares y malos, pero en 60 cuotas, 72 cuotas, 84 cuotas, la gente se compraba el terrenito y después le ponía una prefabricada arriba, etcétera, etcétera, y así se constituyeron nuestras áreas. A diferencia de casi el resto del mundo, que las ciudades las hacen o el mercado, en términos empresariales, o el Estado, en Europa con mucha dominancia del Estado, en Estados Unidos el mercado, en Argentina las ciudades las hicieron las familias. ¿No? Esto es un caso raro, el caso argentino y uruguayo en ese sentido. Bueno, lo cierto es que esas dos grandes oleadas explican la conformación del territorio argentino actual. En 1975 tuvimos una crisis, que en el mundo fue en el 73, y nosotros la postergamos un poquito. Tuvimos una crisis que fue la crisis del petróleo. Importábamos un cuarto del petróleo que necesitábamos, el petróleo se dispara por 3,5 veces sus veces, y Argentina hace lo que hace siempre que le falta divisas. Mete una devaluación fenomenal para ganar competitividad, se dice, para poder exportar más y importar menos, para poder superar la crisis energética esa. Voy a hacer un pequeño homenaje. Una diferencia entre el 75 y el 30, que en el 75 claramente no tuvimos un Pinedo. O sea, no tuvimos uno que se diera cuenta que el problema no era coyuntural. Si hubiera habido uno que dijera, mira, 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 el problema de Argentina a esta altura del partido, después de 45 años de industrialización sustitutiva, es que Argentina tiene una canasta exportadora que concentra el 80% de su exportación en 4 productos y en 4 mercados. Entonces, el día que hay un problema en uno de los mercados de destino, tiene un problemón, o el día que hay un problema en el clima que afecta uno de los 4 productos, hay un problemón. Argentina tiene que tener una canasta exportadora más diversificada, esto significa o la industria compite y exporta, o las cadenas de valor industriales que no lo pueden hacer tienen que morir, en vez de tener 25 cadenas de valor industriales tenemos que tener 10. O sea, no es ser antiindustrialista esto, sino establecer que la necesidad de que una industria sea competitiva para sobrevivir y nuestras relaciones internacionales, nuestro modelo de estar en el mundo tiene que ser lo suficientemente amplio para que no podemos depender de un mercado o de dos mercados. Como en el 75 no tuvimos un Pinedo, que se haya dado cuenta que el problema era estructural y no coyuntural, sino que la coyuntura expresaba un problema que Argentina tenía una debilidad real, es que venimos a los panzazos pateando eso para adelante hasta acá.
Entonces, toda esta historia es para contarle por qué el territorio argentino quedó conformado así macrocefálicamente entre estas dos oleadas. Pero ¿qué pasa ahora? Ya venía pasando, pero yo me hice fanático de mi propia idea, te lo tengo que decir, en la pandemia. ¿Qué pasa ahora? En ese cuento que yo le conté, en esas migraciones, alguien podría decir, che, pero en alguna recesión la gente volvió, había una recesión industrial, aumentaba el desempleo. En 1989 se produce la hiperinflación, la gente la pasa mal. En 1990 la gente vuelve a los pueblos, no, la gente no vuelve a los pueblos. ¿Por qué? Y hay un dato muy interesante. Primero porque la gente puede venir, el principal factor de atractividad, sean los diferenciales salariales o el volumen de oferta de trabajo, lo que fuera. Pero una vez hay un triunfo cultural de la vida urbana, en términos que una vez que la gente vive en un área metropolitana, el área metropolitana, más allá del trabajo, etcétera, le provee una cantidad de servicios de todo tipo, públicos y privados, marcos relacionales, formas de vida, etcétera, que tienen mucha complejidad, pero una gran atractividad, ¿no? Entonces, la Argentina se impuso lo que yo llamo la Argentina metropolitana, ¿no? O sea, más o menos en nuestras 15 áreas metropolitanas vive el 80% de la población, o el 70 y pico, arañamos el 80. Bueno, y una recesión no produce una reversión. Pero a mí, yo venía craneando sobre esto y viene la pandemia. Y como queda explícito en esta misma charla que yo estoy dando acá con gente de un montón de lugares, es evidente que hay un montón de servicios tradicionalmente urbanos que pueden ser con mejor o peor resultado, pero relativamente sustituidos a través de procesos tecnológicos. Esto que es válido para esta clase, es válido para el Netflix que se van a ver ustedes hoy a la noche, porque vivir en Buenos Aires respecto de la actualidad de una película era determinante en 1960 o 1970, pero ahora no, porque cuando Netflix hace los lanzamientos, el flaco que está en Quemú, lo llama al primo que vive en Caballito y dice, hoy voy a ver la de Air Jordan, le dice el de Quemú. Y el otro dice, uy, no me enteré, y el otro está enterado, ¿no? O sea, y esto puede ir para el e-health, para el e-learning, para un montón de cosas. Yo venía pensando muchas cosas y me agarra la pandemia. Y cuando me agarra la pandemia dije, Argentina tiene, y esto porque fuimos más ricos de lo que somos, por ejemplo, Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ciudades que fueron de 12 o 15 mil habitantes, y hoy tienen 4.000, hay un montón. Y tienen escuela para 12.000, terminales bancarias para 12.000, y tienen elementos de atractividad urbana contemporánea, porque las clases medias vinculadas a las economías profesionales más sofisticadas tienen una serie de demandas vinculadas a la seguridad, la calidad del aire, mil cosas. Y vivir a 300 kilómetros de tu centro corporativo es imposible si tenés que ir todos los días, es relativamente posible si tenés que ir una vez por semana y es decididamente posible si tenés que ir a ver una vez por mes. Si vos vas a una reunión de coordinación una vez por mes, una vez cada 15 días, bueno, de hecho el fenómeno de Pinamar, ¿no? En la pandemia, ¿no? Que yo lo dialogo, le serruché la cabeza a Martín y le dije, tu caso es particularmente interesante porque los que tienen que venir tienen la casa. O sea, simplemente una decisión, es decir, esta es primera residencia y esta pasa a ser segunda. Y eso ocurrió. Y eso le está dando un perfil a Pinamar totalmente distinto. Entonces, cuando ocurre eso, Fabio Keglas empieza a pensar, dice, bueno, Argentina tiene 4 o 5 cadenas de valor, uno, el desarrollo bioeconómico. Nosotros todavía pensamos o mucha gente equivocadamente piensa en el campo como algo rústico, probablemente la cadena de valor agropecuaria sea la más sofisticada de la Argentina, digamos, desde semillas genéticamente modificadas hasta el uso de drones para el control de la agricultura de precisión, pasando por los controles logísticos, etcétera, y todo lo que tenemos para dar para adelante, que es muchísimo y que espero que cuando seamos gobierno con decisión vayamos en ese sentido. La economía del conocimiento, ¿no? El software, los diseños, el software y los servicios vinculados a la economía del conocimiento de información y comunicación. Bueno, economías que son en principio extractivas, pero que son muy conocimiento intensivo, como la minería contemporánea no es una minería de pico y pala, eso está claro. Argentina recibe 12, 13 millones, 10, 12, 13 millones de turistas extranjeros. Si nosotros
duplicáramos el turismo extranjero en la Argentina, estaríamos siendo un cuarto de lo que es España, que recibe 80. Yo no digo que compitamos con los líderes mundiales, pero ser un cuarto de España es una pretensión. Un cuarto de España es una pretensión razonable y es el doble de lo que tenemos hoy. ¿No? Entonces me puse a pensar y dije, acá hay un tema. Acá hay que plantear una utopía, como fue en su momento la utopía de la 1420, que alguien dijo, vamos a educar a todos. Acá hay que plantearse una utopía que es algo que excede un gobierno, para que la Argentina post-metropolitana sea una Argentina pongo 200 porque lo quería poner vinculado al bicentenario, pero puede ser 180, 215, pero tienen que ser muchas. ¿Por qué tienen que ser muchas? Como le dije una vez a Lunghi, que es el intendente de Tandil. Le dije, si hay un solo Tandil exitoso, fracasa. ¿Por qué? Porque te conurba, Miguel, le digo. Tiene que haber muchos. Tiene que irle bien a Trenquelauquen, a Villa María, a Huíncar Renancó, a Rafaela, a San Francisco, etcétera, porque no tiene que ser que el problema que hoy tenemos en el Gran La Plata lo tenga vos en Tandil dentro de 20 años. Sería ridículo eso. Entonces, y ahí yo me puse a pensar y a estudiar y a ver cuáles son los modelos de gestión territorial en otros países. Quiero decir que acá a veces a mí se me ha ridiculizado pero casi todos los países del mundo hacen algo con relación al territorio. La Unión Europea es enorme lo que hace. Israel, tremendo. La República Popular China, todo lo que pensamos de China son las regiones que tienen un régimen especial. O sea, trabajan territorialmente. Brasil, enorme. Bueno, Brasil ha trasladado su capital con pretensiones de cambiar su dinámica territorial. Los Estados Unidos lo mismo, etc. Y Argentina, porque vuelvo al Alto Valle, pero podría decir la hidrovía también, ¿no? El ejercicio de ingeniería de la hidrovía, lo que significó, si no, hoy no sería Rosario, la capital granaria, sería Buenos Aires, si no estuviera la hidrovía. Entonces, me puse a cranear y no lo tengo escrito, pero lo voy a escribir y lo voy a elaborar, porque yo lo que creo que es algo más o menos así. Se lo voy a contar rápido. Hay gente que cuando me escucha dice, ¿pero qué es un programa promocional? No, no es un programa promocional. ¿Por qué? El gobierno federal saca un decreto y dice, si una localidad de menos de 30.000 habitantes cumple estos requisitos auditados por el organismo tal, y 2/3 de su consejo deliberante lo aprueba, puede ingresar al programa federal, como se llame, ¿no? Vamos a ponerle Juan Bautista Alberdi. Acá viene un punto, porque cuando dice tiene que cumplir todo esto son elementos de calidad institucional, volumen de gasto político, sistema fiscal local. O sea, habría localidades que se tienen que preparar un año para poder entrar al programa el otro año. O sea, hacer todas las adecuaciones. Te quiero decir, no es plata que te llueve. O sea, una vez que vos haces todo eso, ingresás al programa y pactás que durante 10 años vas a tener un apoyo presupuestario del gobierno federal, pero en relación a un paquete de cosas que aumentan tu potencial productivo, que pueden ser cuestiones vinculadas a la infraestructura, a la conectividad, a la oferta educativa, lo que fuera, que vos no lo podrías sostener desde un presupuesto local. Pero vos haces la tarea, ¿no? Vamos a suponer que sos Javier Iguacel, o sea, haces la tarea de simplificación tributaria, haces la tarea de transparencia en las contrataciones, haces la tarea, y como haces la tarea, te entras al programa y el programa durante 5 años te apoya, y a los 5 años, si llegaste a tales metas, ingresás a la segunda parte del programa. ¿Qué significa esto? Esto es, si vos tenés una visión como ciudad, lo que nosotros hacemos es que lo que hubiera tardado 20 años, porque los potenciales que tenés, nosotros te lo aceleramos, funciona como un acelerador esto. Entonces, porque vos ya tenías tus capacidades biológicas, naturales, tus activos, etc. Es evidentemente que si se desarrolla la minería en Catamarca, Andalgalá está ahí, digamos. Pero si a su vez cumplís con todo esto, el gobierno federal te ayuda de esta manera a acelerar tu proceso de desplegar capacidades, ¿no? Que en el fondo el desarrollo es construir capacidades. Entonces, a mí me parece que es indispensable, porque es indispensable que pase esto que les voy a decir, que el pueblo A entre y los ciudadanos del pueblo B, vecino, le digan al intendente, che, ponete la pila, que ellos entraron y
y tomaron el bus y arrancan, porque estamos viendo la obra, la licitación, estamos viendo que llega la sede universitaria, que mejoraron la conectividad, etcétera, y nosotros nos quedamos dormidos. O sea, aparte el gobierno federal del próximo gobierno no tendría plata para financiar 200 iniciativas, tendría plata para abrir un año con 20 iniciativas, se presentarían en 50 localidades, ganarían alguna porque cumplen los requisitos, al otro año se abre para otras 20, al otro año se abre para otras 20, las obligaciones del gobierno federal son finitas, terminan en el tiempo, y siempre tienen una obligación de contraprestación por parte del gobierno local, y acá hay mucho que pensar en el lugar del gobierno provincial también. Yo creo que hay que si bien pareciera una relación incómoda ahí en el medio del gobierno provincial, la idea es que las provincias jueguen un rol en esto, o sea, que no sean enemigos de este proceso de dinamizador de una dinámica territorial distinta. Ahora, en eso que el gobierno federal apoya, no es que viene el gobierno local y dice, quiero esto. Hay que hacer un estudio, caso por caso. Primero que no es lo mismo una ciudad de 100.000 habitantes que una de 30. ¿Por qué hay que hacer un estudio? Porque, y ahí sí, el conocimiento técnico de la dinámica territorial vale. Yo tengo una anécdota con un correligionario mío, que es José Cano, que lo ponen a cargo del Plan Belgrano, y me llama y me muestra todas las iniciativas que van a hacer. Y yo le digo, y él es tucumano y tenía las ganas de ganar la gobernación de Tucumán, y en Tucumán, si se hubiera hecho todo lo que pensaba hacer, la iban a hundir de obra, ¿no? O sea, había que hacer un estudio geológico porque la iba a hundir. Pero en ese momento yo veo todo lo que piensa hacer y qué sé yo, y le digo, ¿y con el tema de suelo urbano, hábitat, pensaste algo? Me mira y me dice, no. Digo, mira, José, yo te quiero decir una cosa. Y el Gran Tucumán, salís 10 cuadras y es una villa miseria infinita porque la gente no tiene donde vivir. Si se quedan todos, porque van a tener, en algún lugar lo tenés que meter. Si no, va a ser Yakarta eso. Porque la gente no se evapora después del horario de trabajo. Y me miró como diciendo, no se me había ocurrido. O sea, no es un pedido. ¿Por qué? Porque cuando uno impulsa la dinámica del desarrollo en alguna localidad, aparecen nuevas demandas. O sea, esas ciudades le vamos a dar impulso, pero tenemos que pensarlo con algún sentido visionario, porque va a pasar con sus cordones verdes, bueno, mil cosas, ¿no? Que no son difíciles, que si uno las piensa antes son menos problemas después, y que aparte tienen que ser la marca de agua de una iniciativa como esta, que como fue la ley 1420, que nos distinga. Los argentinos mucho tiempo viajamos por América Latina, seguro, pero por el mundo, con la certeza que habíamos tenido un nivel de educación muy bueno. Y era una marca de agua que teníamos todos los argentinos de casi todas las clases sociales porque habíamos sido educados por maestras normales, había todo un estilo, una estirpe, un sello, un orgullo. Y reorganizar el territorio argentino tiene que ser una epopeya que pueda ser recordada. Es decir, hubo gente que cuando las áreas metropolitanas se habían vuelto ingobernables, inseguras, ambientalmente insostenibles, con déficit democrático, etcétera, se pusieron a pensar un modelo para organizar el territorio de otra manera, que yo creo que hay que hacerlo de manera perentoria, entre otras cosas porque Argentina en los próximos años tiene que volver a ser una tierra receptora de migrantes. El salto productivo exponencial, con esta tasa de crecimiento vegetativo que tenemos ahora en Argentina, nosotros, si nos va bien, en 3 años tenemos muchísimos problemas. Y el mundo, lamentablemente, como pasó en otras épocas, lamentablemente está expulsando gente educada, sana, con ingresos, moldavos, bielorrusos, ucranianos, etcétera. Si vienen todos al área metropolitana de Buenos Aires, tenemos un lío fenomenal, pero si la Argentina empuja un modelo de organización territorial, realmente podemos de vuelta hacer historia a escala global, volviendo a ser como fuimos, ¿no? Un país de promesa y de progreso. Yo tengo me entusiasmo, pero le pido disculpas, porque me estoy pasando el tiempo, lo voy a dejar acá para dejar para el ping-pong de preguntas. Creo que la Argentina tiene que tener un programa territorial que no contradice ni mucho menos a un programa de estabilización macroeconómica y nada. Lo que pasa es que mi sensación es que la gente no va a dar la vida por el equilibrio presupuestario. Y en cambio, tener el sueño para porteños y provincianos, porque esto no es reeditar la guerra de porteño y provinciano, es esto lo que va a permitir una mejor organización de la área metropolitana, que no exploten. Entonces, si el área metropolitana hoy tiene 14 millones y dentro de 20 años tiene 13 millones, la vamos a poder ordenar. Y para que, si hoy tiene 14, dentro de 20 años tenga 13, precisamos que Trenquelauquen, que hoy tiene 50.000 habitantes, tenga 100.000.
y que Winker Renancó lo mismo, y etcétera, etcétera. Y eso a Trenquelauquen no le quita nada, le agrega por todos los lados, y al área metropolitana de Buenos Aires la hace gobernable. Y tener un país territorialmente ordenado es condición de posibilidad de un montón de cosas. Corto acá y escucho insultos, sugerencias o planteos. Gracias, Fabio. Qué bueno. Me tomo el privilegio de hacer la primera. Dale. Uno de los objetivos fundamentales es poner semillas. Esto es, quienes están con nosotros son ciudadanos, algunos son militantes políticos, otros son militantes vecinales, ciudadanos, etcétera. Y nosotros queremos dejar instaladas ideas para que puedan ser parte del diálogo o del programa político o de la mirada estratégica o de la generación de opiniones en la comunidad de nuestros participantes. Vos en algún momento dijiste, si cumplís con todo esto, vas a poder participar del gran programa nacional que va a potenciar tu ciudad. ¿Vos no podés dar algunos títulos del todo esto? Sí, yo por ejemplo, creo que las localidades que ingresan al programa, porque yo pienso el programa que pacte el Comité Técnico del Gobierno Federal con la localidad tiene un costo, y ese costo tiene que poder ser soportado, no digo paritariamente, porque no podrían las localidades, sobre todo las chiquitas, no podrían paritariamente, pero por lo menos 70-30, una cosa así. Entonces, tienen que tener una cierta situación fiscal, tienen que tener una cierta situación de transparencia para licitar. Estos dos requisitos súper importantes. Y fiscal no solo en términos de holgura fiscal, sino de estructura fiscal, porque vos podés tener holgura fiscal ahorcando a todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, como se supone que nosotros generamos las condiciones para que emerja una economía que, que- que tiene bienes públicos, pero que no es exclusivamente basada en bienes públicos, sino que es una economía de mercado. Entonces tiene que ser atractivo para los inversores, por lo tanto tiene que tener una estructura fiscal. Yo no te digo establecer un criterio modélico porque rompería con la lógica federal, pero un gobierno local no debería tener más de 5 o 6 tasas, como mucho. Entonces poner un límite. Y así sucesivamente, o sea, te puse. Después, me parece que en términos no solo de transparencia en las licitaciones, sino de transparencia en la evolución del programa. Tenés que tener una mecánica de comunicarle a la sociedad, etcétera. Algún programa de tipo ambiental. Vamos a invertir guita en vos y en tu localidad. Bueno, no te digo, eh, lo ideal, no tenés que tener basurero a cielo abierto. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero cuando digo 200 localidades, no solo que sean competitivas económicamente, sino que ir a vivir ahí valga la pena, ¿no? O sea, no solo que ocurre, porque la paradoja argentina es que vos tenés Vaca Muerta y la gente va a ir igual. Ahora, la diferencia de su experiencia vital en Agrelo va a ser mucho. Si el tipo va a vivir 10 años, el petrolero se hace rico, pero si justo lo agarró al hijo entre 5 y 15 años con un momento de mala calidad educativa en Agrelo, él se hace rico y al hijo lo condicionó para toda la vida. Lo agarró a los 15 años agarrando el lápiz con las dos manos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Agrelo también debería haber una escuela. O sea, y él no lo ve, porque mientras tanto el tipo trabaja en el petróleo, gana 1 millón de mangos por mes, ahorra, le dice a la patrona, son 4 o 5 años sacrificaron y nos volvemos a Catamarca, etcétera. Pero nosotros somos un país, no un mercado, ¿no? O sea, nos tendría que importar que el tipo que va ahí, efectivamente, si con su esfuerzo quiere ganar buenos salarios, etcétera, etcétera, tenga, si se va con 2 o 3 pibes, etcétera, porque ahí no hay escuela privada. O sea, acá se acaba, cuando uno empieza a pensar en el territorio, todos los discursos ultraliberales se terminan, porque yo digo, está bien, la gente migra a Añelo por el atractivo de los ingresos. ¿Vos te pensás que los petroleros con Añelo dicen, che, la calidad de la educación pública de Añelo es mala y me agarra con 3 pibes en edad escolar? No, no voy. Sí, sí voy, voy. O sea, no funciona así. Por eso hay que construir. Para que funcionen bien los mercados y para que la gente pueda tomar esas decisiones más tranquilas, nosotros tenemos que pensar en la creación de un estatus en esas ciudades donde pasan una serie de cosas en términos de servicios públicos, fiscales, presupuestarios, ambientales, infraestructurales,
que hacen que esa decisión pueda ser tomada de una manera más libre, digamos, pero en términos materialmente libre, ¿no? No sé si te contesté. Sí, 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 espera. Sí, 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 me contestaste y es muy interesante, porque vos lo que estás diciendo es que no hay programas mágicos, digamos, vos vas a convertir a, no sé, cualquier ciudad. Menciono Chascomús, Carlos, porque estás ahí y ahora vas a hablar, pero digo, vamos a convertir a Chascomús en la capital nacional de no sé qué, y no tengo condiciones de atracción, de inversión, de respeto al inversor, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones estructurales de funcionamiento de un sistema capitalista, ¿no? O sea, si no hay... Yo conozco bien el caso, pues yo hace muchos años fui a Chascomús invitado por Juan Gobi cuando era intendente, y me acuerdo porque esta es una anécdota muy buena, ¿no? Nosotros estábamos caminando por la laguna y era un momento que no había gente, eran, no sé, las 4 de la tarde, estaba terminando yo habíamos terminado de comer, hicimos una sobremesa larga, bueno, lo que ustedes escuchaban los pajaritos. Y entonces yo había dicho en una charla a la mañana ante funcionarios que la calidad de vida era un factor de atractividad hoy por hoy. O sea, y la gente se mueve y elige el lugar de vida. Entonces Juan me dice, mira, escucha esto, escucha, calidad de vida. Y entonces yo, que no era para pelearlo a él, pero le digo, mira Juan, yo te voy a explicar una cosa. Si un tipo trabaja vamos a suponer que un tipo trabaja en Berazategui o en Varela, es un mando medio de una corporación industrial y vive en Barrio Norte o en Caballito. La verdad que al tipo le convendría vivir en Chascomús. De Chascomús está a 45 minutos y de Barrio Norte debe estar 1 hora, digamos. Y por lo que vale el departamento en Barrio Norte en esa época le dije, se debe comprar un cuarto de hectárea acá y sabe la cantidad de pajaritos que puede escuchar toda la mañana, fenomenal. Pero ¿sabe cuál es el detalle, Juan? Le digo, que es verdad que el pajarito y dormir la siesta es calidad de vida. Pero si el pibe labura en una empresa alemana y quiere que su hijo vaya a una escuela bilingüe con el alemán, también es calidad de vida eso. ¿Hay una escuela bilingüe con alemán acá? Y me mira Juan y me dice, no. Y entonces digo, ese es el tema que yo estoy tratando de luchar, que los atributos naturales que Tata Dios nos dio están y nadie reniega de ellos. Que nosotros podamos añadirle los atributos institucionales. Porque si no, si nos quedamos con los atributos, porque si fuera por los atributos naturales, hay algunos lugares en África que son impresionantes. Por algo nadie va, ¿viste? Porque si son maravillosos, pero te tiran con la cerbatana a las 5 de la tarde, ¿viste? No es interesante andar esquivando cerbatana. Entonces, a mí no me cabe duda, y Chascomús sería un ejemplo. Chascomús es un ejemplo. Chascomús podría ser una ciudad, y de hecho yo creo que tiene un estándar de calidad de vida altísimo, quiero aclarar, ¿no? Pero podría ser una ciudad del doble de lo que es en términos de potencia económica sin perder nada de su encanto. Es un caso muy, muy típico. Bueno, paro acá porque hay 3 manitos levantadas, así. Carlos, primero. Carlos Carballo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fabio? Y Eduardo. Sí, es correcto, porque aparte, cuando terminaste la charla en Chascomús con Ernesto, que está en Roma, tomamos unos mates ahí al final e hicimos algunos intercambios de ideas. Y coincido con vos que el potencial que tiene Chascomús. Ahora, ¿por qué no se concreta esto en las ciudades? Porque existe un Tandil, vos lo que querés son muchos Tandiles, pero Chascomús, antes de que estuviera Juan, se hizo un plan estratégico de desarrollo territorial. Y antes que estuviera Juan, se hizo un plan estratégico de desarrollo turístico sustentable. Y todo eso está guardado en un cajón. Hay una responsabilidad que le cabe a la política también Sí, claro. para la implementación, porque vos fuiste, diste la charla, ¿y cuál es el sustento cuando uno hace un repaso de lo que hice? Todos los días, por lo menos en lo personal, hago qué hice hoy en el día, o qué hice este mes, o qué hice este año. Cuando vos fuiste, diste la charla, ¿cuál fue el repaso? Pero no por vos, porque coincido plenamente con tus ideas y con tus conceptos de desarrollo territorial. Pero, ¿por qué existe un Tandil y no podemos lograrlo eso, replicarlo eso en otras ciudades? No Bueno, sé te si... digo varias cosas, sí. Experiencias como la de Tandil, o en ese nivel de calidad institucional y resultado económico y social en Argentina, hay más de una igual, ¿no? Ustedes imaginarán que uso Tandil
porque al final del camino la política es competitiva y tengo mi corazoncito. Entonces, pero hay que decir, la verdad sea dicha, que Rafaela tiene una cosa muy interesante. Y yo fui asesor de Perotti 5 años cuando Perotti fue intendente. O sea que hice cosas en Tandil, pero hice más cosas en Rafaela. O sea, en términos profesionales, más comillas, hijo mío, el fenómeno de Rafaela, pero bueno, Perotti es peronista y Miguel Lungui es radical y uso Tandil por eso. Y aparte yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, entonces busqué una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires hay otras ciudades como Rauch, que vale la pena ser mirada, etc. Sí creo que hay muchos incentivos políticos que están puestos en Argentina. eh, el- los niveles subnacionales de gobierno no creen que los resultados económicos y sociales dependan de ellos todavía. O sea, todavía creen que el arte de gobernar un nivel subnacional es dónde tengo que agarrar la frase oprobiosa de me bajaron tal cosa, como que hay un 10º piso con recursos y me bajaron, esa idea de me bajaron, ¿no? Contra la construcción de un sistema de vínculos, relaciones, conocimiento, etcétera, de abajo, que construyen una economía, una prosperidad, unas capacidades. ¿No? ¿Qué es el desarrollo? Hubo mucha discusión en torno a qué es el desarrollo y cada vez más pensamos en el tema de las capacidades, ¿no? El punto es que coincido con vos, y ahí hay una responsabilidad también de la sociedad, de que valoran muchísimo más al intendente, al jefe de gobierno local, inaugurador, ¿viste? Todos los fenómenos que no se inauguran, eso es terrible porque en el desarrollo vos tenés fenómenos que inaugurás y fenómenos que no inaugurás, digamos, ¿no? Una, una mesa de concertación público-privada rutinaria, que funciona bien, que se reúne cada 15 días, que tiene agenda, que evita conflictos, no se inaugura. Y tiene un valor fenomenal, ¿no? El inaugurismo como defección política del gobierno local. Tengo muchas cosas reflexionadas en torno a eso, pero prefiero concentrarme en la idea de, che, en nuestro gobierno hagamos un programa de ciudad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando más conoces, es descorazonador. Yo tuve muchos intendentes que me contrataron para ganar una elección, que te ponen un problema ético. Vos decís, che, yo le doy no importa el partido, yo le doy una mano a este tipo que lo único que le importa es ganar la elección. Eso existe y esta escuela también existe el mito, digamos, yo en la provincia de Buenos Aires lo veo, el mito del ex intendente radical, voy a decir, que cruza la casa de su pueblo siendo ya abuelo y que la gente lo saluda por su buena obra, existe. Es una cosa, o sea, no es que hay 1000, pero hay. O sea, que evidentemente hay tipos que tenían un desarrollo, eran médicos, odontólogos, escribanos, qué sé yo, y un día los fueron a buscar porque querían poner al frente del... Y tuvieron que aprender a ser intendente a los ponchazos, lo puse porque quisieron poner un tipo honesto al frente de la comuna. Así fue lo de Lungui, quiero aclarar, ¿eh? Y agarraron y armaron un equipo y le metieron para adelante, etc. Entonces, y pasa, seguramente de pasar en otras fuerzas políticas. Lo que quiero decir es, ¿tenemos muchos problemas de cultura política para esto? Sí. Pero hay un punto, estamos en un punto para mí de ebullición, de que cuando un liderazgo político diga, no importa que sea Larreta, Morales, Manes, Macri, Lustó o Bullrich, no importa, diga, vamos a hacer un programa de reequilibrio territorial que sabemos que en los 4 o 8 años de nuestro gobierno no vamos a ver la totalidad de los resultados, porque creemos que la Argentina de la próxima generación puede estar mejor organizada, porque eso es aprovechar mejor los activos, apostar a la calidad de vida, apostar a la transparencia, etcétera, etcétera, y lo lidere, eso que hoy parece que es nada, se puede transformar en un gran punto de unión de los argentinos. Entonces, y me parece, con ese sentido, yo lo estoy pensando. Qué bueno, Fabio, qué semillón que está sembrando. Mm. La verdad que llama, invita para instalar la conversación en el pueblo. Ana María, levantaste la mano. ¿Me oís? No, no, no te... Ahí está. ¿Me escuchás?
Te escuchamos, sí. Sí, Te escucho, Sí. te escucho. bueno, gracias antes que nada por este espacio. Yo creo que el mayor problema que tenemos es que no hay políticas de Estado. Esas políticas que trascienden los gobiernos, trascienden los partidos. Siempre en general las grandes obras requieren tiempo. Y lo que no hay acá, por la gran alternancia tan disímil que tenemos, es progresos en las obras. No solo que no hay progreso, sino que viene un gobierno y cierra o bloquea o anula lo que hizo el gobierno anterior. Entonces siempre empezamos desde cero. Tenemos el ejemplo del aeropuerto de Palomar. Se hizo, se promociona la zona, viene el otro gobierno, lo cierra. No por inútil, sino porque lo hizo otro gobierno. Tenemos montones de ejemplos. Pero quería hacer una pregunta. ¿Qué opina relacionado a desarrollo de regiones inhóspitas con la ciudad de diseño, La Punta en San Luis, que se hizo desde cero desde hace bastantes años? ¿Por qué no se replica? O si hay algo que considere no oportuno, que lo diga, ¿no? O sea, conocer un poquito por qué no se puede hacer lo mismo que se hizo allí. Ok. Mira, yo en el caso argentino, que hay muchas ciudades de bastante buena dotación infraestructural que están subaprovechadas, yo no inventaría, no generaría ciudades nuevas, salvo alguna necesidad específica. Argentina no precisa fundar ciudades nuevas porque tiene ciudades que hoy tienen 15.000 habitantes que podrían tener 30.000 con muy poca cosa. Y yo creo que lo de La Punta muestra mucho el perfil del voluntarismo político, esta idea. El territorio tampoco es una plastilina, quiero aclarar. Por eso mucha gente me escucha a mí y dice, ¿vos estás a favor del traslado de la capital? Yo creo que el voluntarismo, en el territorio hay que potenciar las capacidades territoriales. La pregunta, ahí se trata de, claro, si no hay capacidades territoriales es muy difícil, digamos, de la nada, es muy costoso en términos económicos, ¿no? Fundar una ciudad nueva, etc. A veces nosotros a fines del siglo XIX lo necesitábamos hacer, a principios del siglo XX, por el ferrocarril, etcétera, etcétera, lo hicimos, pero ahora no lo necesitamos. Ahora, es como todo, ¿lo desecha? Absolutamente no. Mañana, yo por ejemplo creo que en Vaca Muerta no había que atarse a lo que había en Agrelo, había que fundar una ciudad de cero, con bien diseñada, mucho mejor diseñada, y que donde podía haber mejor receptividad para la industria, pensando todas las alternativas y los problemas y las cosas que iba a tener el área, y ahí sí estaban dadas las condiciones pero porque vos tenés un PBI argentino en petróleo y gas abajo, entonces que justifica que vos te gastes $1.000 millones en crear una ciudad arriba, ¿entendés? Pero lo de La Punta es más un ejercicio de veleidad política, digamos, ¿no? Eduardo, Hola, hola, lo escucho. ¿me escuchan? Perfectamente. Escúchame, mira, el ordenamiento territorial es un fractal, o sea, no hay ninguna diferencia como ordenamiento territorial humano entre Sí, Barrio sí, el Norte. internet se... pero Ah, No te escucho, se interpuso algo. ¿No hay ninguna ahora, diferencia? Sí. entre el ordenamiento territorial de un barrio, como el barrio, ¿se escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo sí, escucho, yo te escucho. Buah. dale, Eduardo, No dale. hay una diferencia entre un barrio como el Barrio Norte, que puede ser, qué sé yo, Arenal y Pueyrredón, no sé, y la Villa 1114, en Bajo Flores. O sea, yo conozco los dos lugares y sencillamente es lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, la parte de infraestructura es diferente. Pero el problema son los vínculos, o sea, la gente lo que quiere, lo que ama, no es dinero, poder, quiere vincularse, quiere tener amigos, quiere tener pareja, quiere tener vínculos, digamos. Y después de ahí viene el trabajo, viene todo lo demás, pero vínculos.
Entonces hay que ofrecerle a la gente la oportunidad de vincularse y de encontrar de esos vínculos aquellos que les sean más cercanos, o sea, los vínculos con los cuales se sienta más identificado. A partir de ahí va a ir encontrando un mejor trabajo, un mejor lugar para estudiar, otro barrio que le guste más que este, o otro lugar dentro del barrio cambiando de edificio, pero tiene que vincularse, porque de esa manera puede... Entonces, el ordenamiento territorial parte de ese fractal, que es el barrio que tenemos, que puede ser un barrio de la Villa 1114 o de Arenal y Pueyrredón, qué sé yo, y también dentro de ese fractal poder vincularme, poder conocer, a ver qué dice este, qué dice el otro, este que fue, que viajó como en la antigüedad, que viajaban allá a las antípodas y conocían cosas y nos traían noticias. Bueno, este viajó al barrio norte y me trae noticias, este viajó a la 1114 y me trae noticias. O sea, de alguna manera, y entre medio también, ¿no? Yo me fui, qué sé yo, a Santa Fe y Pueyrredón, o yo me fui a otro lado y encontré que está fulano y está mejor que acá. O sea, eso es lo que quiere la gente. No quiere dinero, ni grandes empresas, ni nada. El dinero viene como consecuencia, porque como dice la Biblia, buscar el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. O sea, hay que buscar el reino de Dios. El reino de Dios que es amar a Dios con alma, mente, corazón y fuerza, y amarse a sí mismo y amar al prójimo, ¿no es cierto? Como a sí mismo. Entonces el amor al prójimo es lo principal del ordenamiento territorial. Porque después, si estamos en barrio norte o estamos en la 1114, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el barrio con el almacén, con nuestra propiedad, que puede tener 10 metros cuadrados, 20 o 100 metros, pero va a ser siempre nuestra propiedad, nuestra moneda, nuestro mercado, nuestra cuestión de responsabilidad, nuestra cuestión de competencia. Todo eso va a estar en todos lados. Ahora, también hay una cosa que nos favorece en todo esto de la informática, que no es que nos comuniquemos con la China, sino fundamentalmente que podemos, a través de la informática, no hacer grandes industrias gigantescas, que tengo que viajar 4 horas para ir a General Pacheco a trabajar. No, ahí en el barrio mío, encontrar cerca mío un lugar donde yo produzca alguna pieza de esa y después traer las máquinas que arman. Pero yo poder armar, como era en la antigüedad, que era el barrio, que tenía su artesano, poder armar, que sea carburadores, cualquier cosa, y a partir de ahí, después ya eso se lleva a una máquina y la máquina lo arma, que lo puede hacer robot también eso. Pero darle a la gente la oportunidad de trabajar, porque el trabajo es el amor, porque Jesús era trabajador, y decía, era trabajador, era carpintero, y decía, después cuando ya estaba a los 30 años, decía, y lo dijo antes también, decía, cuídense de la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la levadura que le meten los fariseos leuda toda la masa. Y terminamos hablando pavada. Entonces, laburar es lo fundamental. A todos nos gusta laburar, aunque sea arreglar una lámpara en nuestra casa, arreglar, ordenar unos libros, ordenar una maqueta, nos gusta, lo disfrutamos. Gracias, Ok. Eduardo. Bueno, tenemos Pero dos. quiero hacer un comentario sobre el comentario de Eduardo de un renglón, nada más. Sí, dale. Las condiciones de preferencia de las personas en relación a los territorios están estudiadas, digamos, ¿no? Y cuando yo dije que los diferenciales salariales explicaban la movilidad, hay un ejemplo que voy a decir ahora. Un tipo que recoge frutillas en Marruecos gana 150 euros y que recoge frutillas en Andalucía gana 1000, es una diferencia de 7-1. Se tiran en la patera, nadan, violentan, porque es un diferencial enorme. ¿No? Ustedes piensen que en América Latina, nosotros cuando teníamos un diferencial de la mitad de eso, de 3-1 con los salarios, un panadero en Argentina, un panadero en Asunción, los paraguayos venían en tropel con 7-1, te imaginas lo que es. Lo mismo pasa en la frontera norteamericana con México. Que los criterios de sociabilidad que establece el señor son básicos, son elementales, verdad. Tan verdad son que en general las corrientes migratorias son corrientes en red. La gente va donde antes fueron paisanos suyos porque quiere encontrarse con alguien conocido con el que hablar, establecer vínculos, etc. O sea, es como el nomadismo, no van azarosamente por los lugares. Pero es verdad que la calidad de la sociabilidad, el capital social, hace un diferencial enorme. Ahora, ese capital social tampoco es
es una bendición de Dios, pero se construye, digamos, ¿no? Se pueden hacer cosas para aumentar el capital social, así como también se pueden hacer cosas que deterioran el capital social. O sea, la calidad del espacio público mejora el capital social, ¿no? Tener bienes públicos donde nos integramos, porque vamos todos ahí, porque es una referencia, vamos a suponer, como era la escuela pública en los años 40 en Argentina, mejora el capital social. Si la gente de un sector social va a una escuela privada y la gente de otro sector social va a la escuela pública, eso deteriora el capital social. O sea, lo que dice el señor es real, pero se pueden hacer cosas para construir, y este programa apunta a construir un modelo de sociabilidad más intenso, más amigable, más amable, más justo, etcétera, en la idea de que la localidad, digamos, de pequeña escala, perfecciona un montón de cosas, o en principio podemos decir, puede perfeccionar un montón de cosas. Jorge, hay una pregunta de alguien que no puede levantar la manito y No, preguntó por acá. Viana que va a hablar ahora, Viana. Ah, Viana y después Jorge. Y ahí Sí. tenemos que terminar porque me están asediando por el celu, perdón. Sí, pero terminamos ahí, dale. Hola, buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve. Tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de Bajo la Lumbrera, una inversión de 1.200 millones de dólares, 6.000 puestos de trabajo para la construcción de infraestructura, 1.200 en 20 años, y lo que quedó de la lumbrera fue 3 pueblos que están igual o peor que antes porque sufrieron las consecuencias de los impactos ambientales negativos, 2 ríos en la Manada del Vivís contaminados, perjudicando a los agricultores. Pregunta cortita, ¿qué falló ahí, Fabio, si conoces el caso? Y de la estructura que vos estás marcando, dentro de este concepto que estás trabajando. Sí, conozco el caso. Te voy a decir una cosa que te va a sorprender. No es de los peores, ni mucho menos, en materia. Las economías, de todo lo que dije, las economías extractivas deberían tener un capítulo aparte, porque las economías extractivas deberían nacer con un fondo de diversificación económica, digamos, deberían hacer. Si efectivamente esa extracción da una ventaja competitiva diferencial enorme durante un periodo de tiempo que sabemos efectivamente cuál es, hay que pensar. Yo creo que pasa una cosa en nuestro noroeste, te lo tengo que decir, que van las grandes corporaciones a hacer su negocio y pues, yo estoy a favor de la minería, etcétera, pero se chocan con una estructura política siglo XIX. Entonces, las corporaciones también se adaptan rápidamente a, che, si el tema es acá darle más guita a 4 intendentes para que no hinchen las pelotas, ellos también aprenden a hacer eso, digamos, ¿no? Y los intendentes le pagan el cable a la gente, etcétera, y opera un derrame que es como un anestésico que funciona 20 años, 30 años, y cuando se termina el anestésico, olvídate. Ahora, yo alguna cosa hice con temas mineros y siempre le digo lo mismo a los CEOs, etc. Le digo, mira que la modernización que produjo Londres en 200 años no la va a producir Iguacel, no Iguacel, ¿cómo es? Hachal o Iglesias en 5 años. Porque el Londres que nos sorprende ahora por su urbanidad política, era un lugar donde la gente se cortaba la cabeza hace 200 años. O sea, esos procesos tardan 200 años. Entonces, van ahí y dicen, no, porque queremos que la cadena de valor nos provea acá localmente, en tipos que no tienen DNI, ¿viste? Entonces, mira, acá para producir esa modernización con asistencia nos va a llevar 10 años. Nadie banca esa. Desde el mundo privado nadie banca esa. Dice, ¿a dónde hay que poner? Y nosotros vamos y sacamos el mineral. Chau. Pero bueno, por ahí el partner de eso debería ser otro nivel de gobierno. Para mí. Para mí. Jorge. Jorge, y ahí estamos. Bueno, buenas noches. Yo nací en Villa Mercedes, San Luis, así que una parte de esa historia de la punta y la ciudad de San Luis la conozco. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, la punta sí, como fue hubo ahí un proceso que se llamó promoción industrial a fines de los años 70, principios de los 80, y se instalaron industria con ruedita, hubo un crecimiento demográfico importante, y bueno, San Luis tenía que crecer, y como la ciudad capital le daba siempre la espalda
a los hermanos Rodríguez Sá, que eran quienes las gobernaban, hicieron esa ciudad nueva de la punta buscando que sus políticas o sus allegados políticos pudieran gobernar. Eso era una forma, pero había la necesidad de hacer infraestructura y ciudades nuevas porque había crecimiento. De hecho, la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, donde yo nací, en los años 80 tenía 50.000 habitantes y hoy tiene más de 110.000. O sea que hubo ese crecimiento. Después fueron industria con ruedita, como se dicen, o sea, quedaron muy pocas, bueno, es otra historia. Es otra discusión esa Sí, también de la promoción, ¿no? sí, no, por supuesto. No, pero o sea, yo la pregunta que tengo es por qué esto no se instala, o sea, en vez de decir vamos a bajar la inflación, ¿por qué no se instala esto como tema de campaña? Que esto es lo importante. Digo, no, porque tenemos que pensar, porque si estamos siempre corriendo atrás de la zanahoria económica como si fuera lo único, y no es lo único, o mejor dicho, tenemos que empezar a ver siempre estamos poniendo el carro, el carro delante del caballo en vez de tirar de otras cosas. O sea, si estamos pensando únicamente en cómo solucionar una cuestión económica y queremos que se solucione ya, porque las necesidades son urgentes, pero si no vemos un poco más allá, si no nos convencemos, si no nos convencen de que tenemos que ver un poco más allá, no vamos a salir nunca. Yo creo... Para poner el moño, Fabio. Yo te digo una cosa rápidamente con esto. Yo creo que nosotros, todos los que estamos acá, no somos representativos de la sociedad argentina. En el sentido de que tenemos este tiempo para hablar, que nos hemos podido escuchar, ustedes sobre todo a mí. Y ¿por qué lo digo esto? No es peyorativo ni mucho menos. Digo, las angustias, la tristeza que vive la sociedad argentina, que está muy asociada al desastre económico que ha hecho el gobierno, al mal manejo, un modelo de gestión pública realmente ruinoso, etc., hace que nuestros líderes naturalmente traten de responder a eso, a esa emoción, diciéndole, bueno, vamos a estabilizar la economía, etc. Acá, a mí me encantaría que este fuera el tema central de la campaña, ¿te imaginás? A mí me encantaría. Ahora, estos están en temas, están todos, con todos hablé de este tema. Y creo que todos ellos lo van a tomar en cuenta. Lo que me parece es que es una decisión, o sea, en mi caso es una decisión transformarlo en una bandera en la próxima campaña, en la otra, ser el diputado de los 200 Tandil, etcétera, es una decisión. Porque estudié el tema, porque estoy convencido, porque creo que es un aporte a la nación, porque no va contra nadie, porque estoy dispuesto a dar el debate que sea necesario y estoy dispuesto a aceptar la sugerencia en los casos que alguien me demuestre que está mal mi planteo. Así que, pero sí, no solo con este tema, con muchos temas, nosotros tenemos que lograr que la conversación pública sea más rica. Yo te diría, ni siquiera la economía. Yo me conformaría con que no discutir si alguien en la casa tiene perro o tiene gato. ¿Viste? Nosotros hemos llegado a niveles que dice, no, el candidato tiene perro, el otro en la sobremesa toma no sé qué cosa. Pero pará, ¿viste? Si en la sobremesa toma, que tome lo que quiera, qué sé yo. O sea, hemos de alguna manera erosionado nuestra conversación pública, donde la gente no se puede enamorar, no puede tener perro en la casa, no puede la sobremesa, no sé qué cosa. Hablemos de ideas, ¿viste? Buenas, malas de ideas. Bueno, tengo otra mano, pero tenés que cortar, decime, Fabio. Tengo que cortar. Lo único que le puedo proponer a todos los que tengo que cortar. Te pido disculpas, Sergio. Si querés que te dé, Eduardo, mi correo, me lo mandás por WhatsApp. Y en algunos meses más, si quieren, hacemos otra. Bueno, ahora nos conectamos, Sergio. Bueno, muchas gracias. Creo que te mereces un aplauso. Has cumplido ampliamente el objetivo de sembrar y sembrar y sembrar y florecerá. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Sergio, pasanos algún contacto por acá por el chat y te escribí y te conectamos. Bueno, gracias a todos, gracias a todos. Guillermo, ¿podés tomar el correo de Sergio, por favor? Bueno, gracias. Fue muy interesante.